Este panel va a ser moderado por Julián David Correa. Él es escritor y gestor cultural, graduado en psicología, con formación en cine y escritura creativa. Ha trabajado en varios programas de desarrollo en zonas de conflicto de Colombia. Hizo parte del equipo que diseñó los programas de la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura de Colombia y estuvo a cargo de la coordinación del grupo de formación de esa dependencia del Estado. Fue subdirector del libro del CERLALC, además gerente de literatura de la Alcaldía de Bogotá y coordinador de la Oficina del Libro del Ministerio de Cultura. Ha presentado programas de televisión como En Cine Nos Vemos, fue asistente de selección del Festival de Cortometrajes de Oberhausen en Alemania, ha asesorado y desarrollado proyectos culturales en diferentes países de la región. En la actualidad dirige la Cinemateca Distrital de Bogotá y escribe para publicaciones periódicas de Colombia y Francia, entre otras actividades. Su página en internet es geografiavirtual.com. Julián David va a moderar el panel, así que damos paso a Julián David. Hola, buenos días. Seguramente hay muchos editores y muchos libreros que están preocupados por estas transformaciones que los libros están sufriendo y que la palabra está sufriendo, pero al mismo tiempo creo que tanto ellos como los lectores, como quienes trabajan con televisión, con cine, con tantos otros espacios, saben que son todas formas narrativas y formas de nuestra memoria y formas de nuestra identidad. En estas charlas que vienen en este panel vamos a revisar esas conexiones que hay entre el libro y otras formas narrativas y formas de depositar nuestro pensamiento. Vamos a invitar para la siguiente conferencia a Ana Luisa Beraba de Brasil. Ana Luisa tiene experiencia en el mercado cinematográfico y editorial. Ana Luisa es licenciada en Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En el año 2003 estudió producción ejecutiva de cine en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ana Luisa hizo un posgrado en gestión cultural en la Fundación Getúlio Vargas entre 1999 y el 2008. Trabajó en diferentes muestras y festivales de cine, buscando siempre la difusión del cine latinoamericano en Brasil. Fue la coordinadora internacional del Festival de Río por 6 ediciones, en donde programaba la sección Premier Latina. En el año 2008 publicó el libro América Arácnida, telarañas culturales interamericanas, que publicó la editorial Civilizao Brasileña. Y empezó a trabajar en la más grande editorial de Brasil, el Grupo Record, donde gerenciaba todos los eventos literarios. De esta combinación de experiencias entre el cine y los libros, como pasa con algunos, de esta doble experiencia entre el cine y el mercado editorial nació la empresa Esfera, una empresa que distribuye cine independiente en Brasil y que desarrolla el proyecto Film2Be, la primera agencia latinoamericana de venta de derechos literarios para la adaptación en cine y televisión. Entonces, pues invitamos a Ana Luisa a compartir unas ideas con nosotros. Buenos días. Antes que todo me gustaría agradecer mucho la invitación que me hizo la Cámara Colombiana del Libro y la Cámara de Comercio de Bogotá, en especial a Juan David Correa y a Jaime Iván Hurtado y también a Andrea Fonseca, que han sido siempre muy amables y que ha permitido que seamos hoy todos juntos acá discutiendo estos temas que son tan importantes en nuestros días. Así que muchas gracias. Me saco la chaqueta, tenía mucho frío acá en Bogotá, pero... También me falta un poco el aire a veces, entonces trato de no hablar tan rápido. Bueno, como comentó en la presentación, yo vengo del mundo del cine, siempre trabajé con cine, pero en el 2009 tuve una experiencia en el mercado editorial que me hizo ampliar la visión y ver que en realidad estos dos mercados de cine y de libros son mercados muy parecidos, pero que no dialogan.
Es decir, no tienen ningún tipo los mercados no se conocen, las personas de un mercado y del otro no se conocen, al menos en Brasil, y en realidad hay mucho que hacer para esta integración entre los dos. Entonces fue pensando en eso que yo creé la agencia Film2Be, que la idea es una agencia de venta de derechos autorales de libros para su adaptación en cine y televisión. Hasta donde yo sé, y lo investigué bastante, es la única agencia del género, no solamente en Brasil, sino que en América Latina, y hasta en Europa. Hasta ahora yo no encontré nada parecido, excepto en Estados Unidos, que hay algunas agencias de talents que trabajan un poco en esta línea de venta de derechos. Así que, bueno. Eso, el raciocinio es muy sencillo. Partimos de la idea de que el mercado está siempre buscando buenas historias, es decir, hay una eterna búsqueda por las historias con buen potencial. Y en el mercado de cine, eso en los últimos años con su crecimiento está cada vez más evidente. La palabra de orden es contenido, ¿no? Y es gracias a esta alimentación permanente que es posible el nacimiento de una industria. Así que cada vez más, cuando estamos hablando de un mundo con la industria creativa, donde la industria creativa tiene el 7% del PIB mundial, realmente necesitan tener todo el tiempo más y más contenido. Por eso que yo digo que hoy día contenido tiene valor de commodities. Entonces, cuando estamos hablando de todo lo que son las commodities que movimentan hoy la economía de una manera muy fuerte, tenemos que incluir ahí también lo que son la materia prima de las historias que vienen primero en libro. Entonces, creo que eso es un punto de partida para pensar la lógica de lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Bueno, antes que todo, decirles que el modo como la industria del audiovisual adquiere derechos de adaptación de cine es hecho en nuestros países de una manera muy informal, muy poco profesional y sin parámetros objetivos. Es decir, el productor, cuando se le toca un libro que le guste, busca al autor y negocian de algún modo que, bueno, yo nunca he visto dos contratos parecidos, iguales, es decir, cada contrato es de un modo, los valores son completamente subjetivos y no sé, no hay regla, es algo muy informal todo el tiempo. Entonces eso nos dio la necesidad realmente de parametrizar este mercado, de establecer reglas para que se pueda realmente fomentar una industria un poco más profesional. Entonces, en este contexto que nace Film2Be, y para eso yo hice un gran estudio, yo le estaba contando que me quedé como un año tratando de entender de qué hablamos cuando estamos hablando del mercado de las adaptaciones. Yo puedo sacar eso y creo que queda más fácil. ¿Ok? ¿Puede ser? Bueno, el concepto de la Film2Be es un nuevo modelo de negocio, B2B, es decir, es de la industria de cine, de la industria editorial con la industria de cine directamente, es un negocio que no pasa por el público, de venta de contenido para adaptación audiovisual. Y tiene como objetivos buscar en el mercado historias con tramos potentes para adaptación. Y de hecho, un paréntesis para decir que mi negocio es muy diferente de una agencia literaria, que es el negocio de la mayoría de ustedes, creo, que es la idea buscar buenos libros, es decir, libros con calidades literarias, con calidades de escritura. Para mí eso no me interesa, lo que me interesa son las buenas historias. Puede ser un pésimo libro, mal escrito, y si tiene una buena historia, eso sí me interesa. Entonces, la dinámica del negocio es muy distinta de las agencias literarias tradicionales. Nosotros intermediamos la negociación de venta entre el autor y el productor. Tenemos una asesoría jurídica especializada en derechos de autor y realizamos el packing, que ese es un dato muy importante, que no solamente buscamos el libro que nos parece interesante, sino que le damos el libro a actores, a directores, a posibles coproductores, incluso internacionales, y cuando hay interés de alguien, entonces la venta a un productor se queda mucho más fácil. Y también hacemos una actuación on demand, es decir, los productores nos piden una historia específica, un tipo de historia que puede ser desde, necesito una comedia para tal actriz protagonizar, hasta que
leí tal libro que me gustó y quiero que negocies los derechos para mí. Entonces tenemos la actuación en doble mano. Y entonces ese es un poco el concepto de la empresa. Partir de las muchas historias que ofrecen el mercado editorial y llegar a las películas en el mercado audiovisual. Entonces, para entender un poco eso, yo hice un estudio de 3 mercados, que son el mercado de Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. Y me pareció muy interesante porque son 3 países bastante cercanos, bueno, del mismo continente, pero con dimensiones de su industria cinematográfica bastante distintas. Y lo que vamos a ver es muy interesante porque la conclusión es que todo converge para una misma cosa. Bueno, primero Estados Unidos. Yo no tengo una relación de todas las películas producidas por Estados Unidos porque ellos producen más de 500 al año, pero es un mercado con una fuerza de las adaptaciones muy, muy impresionante y que funciona un poco como parámetro de las ventajas de hacer una adaptación. Entonces, creo que por el ejemplo norteamericano vemos que cómo nosotros podemos todavía crecer y ver también que ellos saben muy bien, no les gusta perder dinero y saben que cuanto más libros significa un cine con menos riesgo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra producción de cine de nuestros países. Los estudios lo hacen desde hace mucho. Los actores americanos de Hollywood suelen comprar derechos de libros que les gustaría actuar y las grandes agencias de talents como la CIA y otras poseen ya departamentos específicos de derechos literarios. Entonces, aquí es eso le puse en Google adaptación literaria y fueron como las primeras cosas que me vino muy, muy rápidamente, es decir, es un mercado muy activo, podemos ver Nicole Kidman, Tom Hanks, los actores que compran, también Warner Bros., Sony, los grandes estudios, y la compra de manga japonés, bueno, hay un poco de todo tipo de adaptaciones, es un negocio muy activo en Estados Unidos. Lo que sí les puedo decir, yo hice un estudio de las 20 películas más taquilleras en Estados Unidos en los últimos 10 años y les puedo asegurar que el 41% de las 20 películas más taquilleras en Estados Unidos son adaptaciones. Si salimos de las 20 más y vamos para las top 5, eso sube al 60% de las 5 películas más taquilleras de los últimos 10 años. Y de estas, 15% son adaptaciones de cómics, que es algo que nosotros todavía estamos muy empezando y que allá ya es un mercado bastante desarrollado. Si vamos a ver, por ejemplo, en los Oscar, y viendo un poco lo que sería el cine internacional independiente, el 32% de las películas indicadas al Oscar de Mejor Película Extranjera son adaptaciones, también de la última década. Y el 40% de los vencedores de esta categoría son adaptaciones. Entonces, de ahí vemos cómo aquí tenemos los datos un poco más desglosados, por si les interesa. Acá, la primera tabla son los 20 más taquilleras, la segunda los 10 más y la última las 5 más, divididos siempre en libros y en cómics. Y vemos cómo las tasas son bastante altas. Aquí, bueno, es un desglose un poco para, si les interesa después, podemos ver con más calma las películas nominadas al Oscar de películas extranjeras. Bueno, en el caso de Brasil, yo pude